No mereces estar en el testamento, dijo mi madrastra el día del funeral de mi padre, sin imaginar que yo ya conocía el secreto que destruiría su perfecta fachada. Todavía puedo sentir el aire frío de ese día, mezclándose con el olor a lirios y el murmullo de personas que apenas conocían a mi padre, pero fingían que les importaba. Estaba de pie junto al ataúd, intentando no derrumbarme mientras observaba cómo la mujer que había arruinado los últimos años de vida de papá repartía abrazos como si fuera la única víctima en esta historia. Sí, hablo de Verónica, mi querida madrastra de 38 años, 15 menos que mi padre y solo 12 más que yo. Cuando se acercó a mí con sus ojos secos y su vestido negro de diseñador que costaba más que todo mi guardarropa, pensé que al menos intentaría fingir algo de decencia. Me equivoqué. No mereces estar en el testamento, me susurró mientras me daba un abrazo para las apariencias. Su perfume caro me provocó náuseas. Tu padre y yo acordamos que lo mejor era dejarte fuera. Siempre fuiste una decepción para él. Si hubiera dicho esas palabras hace 3 meses, probablemente me habría derrumbado allí mismo. Pero para su mala suerte, yo ya había encontrado el diario de papá y las cartas, y sabía exactamente quién era la verdadera Verónica M. Mi nombre es Daniela, tengo 26 años, y esta es la historia de cómo descubrí que mi madrastra no solo había estafado a mi padre de casi todo su dinero, sino que también había intentado envenenarle lentamente durante los últimos 2 años de su vida, y de cómo al final fui yo quien tuvo la última palabra. ¿Pueden creer que esta mujer tuvo el descaro de hacer que sacaran mis fotos de la casa de mi padre? ¿De mi propia casa de infancia? Todavía recuerdo cuando entré una semana después de su boda y vi que el mural de fotografías familiares ahora solo mostraba imágenes de ellos dos en cruceros caros y restaurantes exclusivos. Como si mi madre y yo nunca hubiéramos existido. Todo empezó hace 5 años, cuando mi padre, Eduardo, un respetado cardiólogo de Barcelona, conoció a Verónica en un congreso médico en Madrid. Ella se presentó como representante farmacéutica, aunque más tarde descubriría que solo era asistente temporal contratada para ese evento específico. Con su melena rubia perfectamente arreglada y su habilidad para hacer que cualquier hombre se sintiera como el centro del universo, logró que mi padre, viudo desde hacía apenas 2 años, cayera rendido a sus pies. Los primeros meses fueron un torbellino. Papá me llamaba entusiasmado contándome sobre Verónica, lo inteligente que era, lo mucho que le hacía reír, cómo había traído color de nuevo a su vida. Yo estaba feliz por él, de verdad que lo estaba. Mi madre había fallecido de cáncer y había sido devastador verlo consumirse en la soledad. Así que cuando me dijo que Verónica se mudaría a su casa tras solo 4 meses de relación, simplemente sonreí y le deseé lo mejor. Es una mujer increíble, Dani, me dijo por teléfono. Creo que tu madre hubiera querido esto para mí. Ahora me doy cuenta de que esa fue la primera señal de alarma, usar el recuerdo de mi madre para justificar la velocidad vertiginosa de su nueva relación. Mamá nunca hubiera aprobado esto, y en el fondo él lo sabía. La segunda alarma sonó en mi primera cena con ellos como pareja oficial. Verónica había preparado lo que ella llamaba su especialidad. Un risotto que resultó ser pedido a un restaurante cercano. Lo supe porque reconocí el recipiente. Durante toda la cena habló de los viajes que quería hacer con papá, las reformas que necesitaba la casa y cómo el estilo anticuado de los muebles que mi madre había elegido con tanto cariño debía actualizarse. Este sofá debe costar una fortuna, pero están del siglo pasado, dijo mientras pasaba su mano por la tela del sofá que mamá había mandado traer desde Italia cuando yo era pequeña. Papá simplemente asintió como hipnotizado. Tienes razón, cariño, quizás es hora de renovarse. Recuerdo que esa noche, al despedirme, miré a mi padre a los ojos buscando algún rastro del hombre que me había criado, el hombre que adoraba cada objeto que mamá había tocado. No lo encontré. La boda fue 6 meses después. Una ceremonia ostentosa en un hotel de 5 estrellas con 200 invitados, la mayoría amigos de Verónica que nadie conocía. Yo fui la única dama de honor, no porque ella quisiera, sino porque papá insistió. Me sentí como una extraña en la celebración de mi propio padre.
Fue a partir de entonces cuando empecé a ver menos a papá. Siempre había excusas. Estaban de viaje, tenían compromisos sociales, Verónica no se sentía bien. Nuestros almuerzos de domingo, tradición desde que tengo memoria, se volvieron mensuales, luego trimestrales. Cuando llamaba, era ella quien respondía, diciéndome que papá estaba ocupado o descansando. Le diré que llamaste, cielo, decía con ese tono condescendiente que reservaba para mí. A veces pasaban días hasta que él me devolvía la llamada, y cuando lo hacía, siempre era breve, como si estuviera cronometrado. La verdadera transformación de nuestra relación llegó cuando me gradué de la universidad con honores en Derecho. Papá, que siempre había dicho que vendría aunque tuviera que cruzar el océano a nado, me llamó la noche anterior. Dani, lo siento tanto. Verónica no se encuentra bien y no puedo dejarla sola. ¿Qué tiene? ¿Es grave?, pregunté, preocupada. Un virus estomacal, nada grave, pero ya sabes cómo son estas cosas. Lo que no me dijo, y que descubrí por las redes sociales al día siguiente, es que estaban en Maldivas, en un resort de lujo, celebrando su aniversario. Las fotos mostraban a Verónica perfectamente bronceada, con una copa de champán en la mano, sin rastro de ningún malestar. Fue un golpe devastador. No solo había elegido a ella sobre mí en uno de los días más importantes de mi vida, sino que me había mentido descaradamente. Cuando lo confronté, semanas después, se limitó a decir que había sido idea de ella mantenerlo en secreto para no hacerme sentir mal. Ella piensa que eres muy sensible, Dani, y tal vez tenga razón, estás haciendo una montaña de un grano de arena. ¿Sensible? ¿Yo? La misma persona que había cuidado de él durante la enfermedad de mamá mientras terminaba el instituto con excelentes notas. La que había aprendido a cocinar sus platos favoritos para que no extrañara tanto a mamá. La que nunca le reprochó nada cuando empezó a salir con Verónica apenas 2 años después de quedar viudo. Lo más doloroso no fue la ausencia ni la mentira, sino darme cuenta de que mi padre ya no era mi padre. Se había convertido en una marioneta manejada por las hábiles manos de una mujer que no lo amaba, sino que amaba lo que él podía proporcionar: estatus, dinero, seguridad. Y entonces, hace unos 8 meses, noté que algo no iba bien con la salud de papá. Durante una de nuestras escasas visitas, lo vi pálido, más delgado, con una especie de temblor en las manos que intentaba disimular. Cuando le pregunté, Verónica respondió por él. Está perfectamente, solo un poco cansado. Los médicos dicen que es normal a su edad. ¿Normal? Mi padre tenía 53 años y siempre había sido la viva imagen de la salud. Corría maratones, cuidaba su alimentación, apenas bebía alcohol. ¿Qué médicos? ¿Cuándo fue la última revisión?, insistí. Yo me encargo de eso, cortó ella. No necesitamos que te preocupes. Esa noche, cuando Verónica salió a su clase de yoga, que más tarde descubriría que era una cita regular con un amigo, logré hablar a solas con papá. Estoy bien, Dani, de verdad. Solo un poco de presión arterial alta y algo de anemia. Nada que no se pueda controlar con medicación. Pero sus ojos contaban otra historia. Había miedo en ellos y algo más que no supe identificar entonces. Ahora sé que era sospecha de que algo no cuadraba. ¿Puedo ver tus análisis?, le pregunté. Siendo cardiólogo, siempre había sido meticuloso con su salud. Verónica los guarda, dice que yo los perdería, respondió con una risa que sonó hueca. Esa noche, antes de irme, pasé por su despacho con la excusa de buscar un libro. Revolviendo entre sus papeles, encontré algo que me heló la sangre. Un testamento nuevo, fechado apenas 3 meses atrás. Lo escaneé rápidamente con el móvil y salí antes de que Verónica regresara. Al leerlo en la soledad de mi apartamento, sentí que el mundo se derrumbaba. Mi padre, el hombre que siempre había dicho que la clínica que había construido con tanto esfuerzo sería mía algún día, que la casa donde crecí siempre tendría un lugar para mí, había cambiado todo. Absolutamente todo estaba ahora a nombre de Verónica. Yo aparecía solo como beneficiaria de una pequeña cuenta de ahorros, una fracción minúscula de su patrimonio. ¿Cómo podía ser? Mi padre, que siempre había hablado del legado familiar,
de la importancia de mantener lo que había construido en la familia, había decidido dejarlo todo a una mujer que apenas conocía desde hacía 4 años, no tenía sentido, y así comenzó mi investigación privada. Lo primero que hice fue contactar con algunos colegas de mi padre, usando mi recién adquirido título de abogada como excusa para hacer preguntas aparentemente inocentes. Descubrí que papá había dejado de asistir a las reuniones del hospital hacía meses, que había delegado muchas de sus responsabilidades, que algunos pacientes habían sido transferidos a otros médicos sin explicación. Tu padre parece diferente, me dijo el doctor Marcos, su amigo desde la facultad. Más ausente, menos interesado. Pensamos que quizás estaba considerando la jubilación anticipada. Mi padre, ¿jubilarse anticipadamente? El hombre que siempre decía que trabajaría hasta que el cuerpo no le respondiera, que su vocación era lo que le mantenía vivo después de perder a mamá. Imposible. El siguiente paso fue hablar con Lucía, la asistente de toda la vida de mi padre en la clínica. Nos reunimos en una cafetería lejos del hospital y lo que me contó confirmó mis peores temores. Tu madrastra viene casi todos los días a la clínica, dijo Lucía en voz baja, como si temiera ser escuchada incluso allí. Revisa los correos de tu padre, firma documentos en su nombre. Hace unos meses intentó que firmara un poder notarial dándole control total sobre las finanzas de la clínica, pero el doctor Jiménez se negó a avalarlo sin hablar personalmente con tu padre. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y mi padre? ¿Qué dice de todo esto? Lucía bajó la mirada. Casi no viene ya, y cuando lo hace, Daniela parece otra persona, olvidadizo, confuso. La última vez tuvimos que recordarle el nombre de un procedimiento que ha realizado miles de veces. Fue entonces cuando decidí que tenía que entrar en casa de mi padre mientras ellos no estaban. Sabía que los jueves Verónica tenía su día de spa, un ritual inamovible que duraba al menos 5 horas, y papá solía aprovechar para ir al club de golf, aunque últimamente, según Lucía, ni siquiera hacía eso. Aún tenía mi llave, aunque Verónica había sugerido varias veces que la devolviera por seguridad. Entré como una ladrona en mi propia casa de infancia, con el corazón en la garganta. Lo primero que noté fue el cambio. Casi nada quedaba del hogar cálido que había conocido. Muebles modernos, fríos, impersonales, habían reemplazado las piezas llenas de historia que tanto amaba mamá. Las paredes, antes llenas de fotos familiares, ahora mostraban arte abstracto carísimo y algunas fotos de Verónica posando como modelo. Me dirigí al despacho de papá, el único lugar que esperaba encontrar intacto. Para mi sorpresa, la puerta estaba cerrada con llave. Nunca, en todos mis años viviendo allí, esa puerta había estado cerrada. Era el santuario de papá, pero también un espacio abierto para quien necesitara usarlo. Usando una horquilla, gracias tutoriales de YouTube, logré abrirla después de varios intentos. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Cajas y más cajas. El despacho, antes impecablemente organizado, estaba lleno de cajas con papeles, libros, recuerdos familiares. Todo empaquetado como si fuera a ser desechado o almacenado. En medio de ese caos encontré el escritorio de papá. Abrí los cajones con manos temblorosas. La mayoría estaban vacíos, pero en el último, el que tenía una pequeña cerradura que conocía bien, porque ahí guardaba los regalos de Navidad cuando yo era pequeña, encontré un diario, el diario de mi padre. Sentada en el suelo de ese despacho irreconocible, comencé a leer. Las primeras entradas eran esporádicas, como siempre había sido el hábito de papá. Notas sobre pacientes interesantes, reflexiones sobre artículos médicos, pensamientos sobre mí y mis logros. Pero a partir de cierto punto, unos 2 años atrás, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más frecuentes y más personales. Hoy me sentí mareado de nuevo durante la cirugía. Tuve que pedir que me reemplazaran, algo que nunca había hecho. Verónica dice que es estrés, pero no estoy convencido. He programado análisis completos para la próxima semana sin decírselo. No quiero preocuparla. Unas semanas después, los resultados no muestran nada concluyente. Torres sugiere que podría ser inicio de Parkinson, pero los síntomas no cuadran del todo. Lo extraño es que me siento peor después de cenar.
especialmente cuando Verónica cocina su receta especial que tanto insiste en que tome para fortalecer mis defensas. El sabor es extraño, pero no quiero ofenderla. El diario continuaba, documentando un deterioro gradual pero constante. Debilidad, confusión, pérdida de peso, problemas de memoria. Y luego, una entrada que me heló la sangre. Encontré algo inquietante hoy. Mientras buscaba unos documentos en el bolso de Verónica, vi un frasco sin etiqueta. Cuando le pregunté al respecto, se puso extremadamente nerviosa y dijo que eran suplementos naturales. Lo extraño es que el mismo frasco lo vi en la cocina anoche cuando ella estaba preparando mi té. Empiezo a preguntarme. La entrada terminaba ahí, como si hubiera sido interrumpido. Las siguientes páginas estaban en blanco, excepto la última, escrita con una letra temblorosa, casi irreconocible. Si algo me pasa, todo está en la caja fuerte de la cabaña. La combinación es la fecha de nacimiento de Dani. Confío en que ella sabrá qué hacer. Siempre ha sido más inteligente que yo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La cabaña. Se refería a nuestra pequeña casa en la montaña, el refugio familiar que mamá tanto amaba y donde pasábamos los veranos. Un lugar que, sorprendentemente, Verónica odiaba y nunca quería visitar. Demasiado rústico, decía. No podía seguir allí. En cualquier momento podrían regresar. Guardé el diario en mi bolso y salí tan sigilosamente como había entrado, mi mente trabajando a toda velocidad. La cabaña estaba a 2 horas de Barcelona. Conduje como en trance, repasando todo lo que había leído. ¿Realmente estaba considerando la posibilidad de que Verónica estuviera envenenando a mi padre? Era una acusación extremadamente grave, algo digno de una novela policíaca, no de la vida real. Pero los síntomas, el deterioro inexplicable, el cambio repentino del testamento, la forma en que lo había aislado de sus amigos, colegas, de mí. Todo encajaba en un patrón siniestro. Cuando llegué a la cabaña, todo estaba cubierto de polvo. Nadie había estado allí en meses, quizás años. La caja fuerte estaba oculta detrás de un cuadro en el dormitorio principal, como siempre. Mis dedos temblaban mientras marcaba mi fecha de nacimiento, 14/06/1997. El contenido me dejó sin palabras. Un USB, varios informes médicos privados, copias de transferencias bancarias a cuentas offshore, fotos de Verónica con otro hombre, mucho más joven, en situaciones comprometedoras, y una carta dirigida a mí. La carta estaba fechada 3 meses atrás. Querida Dani, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. He estado documentando todo, mis síntomas, mis sospechas, las pruebas. Los análisis de sangre que me hice en privado están en el USB, muestran niveles elevados de ciertos metales pesados que no deberían estar presentes. No sé si se trata de envenenamiento intencionado o si los suplementos naturales que Verónica insiste en que tome contienen sustancias peligrosas. Pero sé que algo no está bien. Lamento profundamente haberme distanciado de ti. Me dejé cegar por lo que creí que era amor, pero que ahora veo fue solo una ilusión hábilmente construida. Verónica no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Beatriz Morales y tiene antecedentes por fraude. La investigación completa está en el USB. En cuanto al testamento que seguramente has visto, conociéndote, no me sorprendería que ya lo hubieras encontrado, fue firmado bajo coacción. He dejado un testamento legítimo con mi abogado de toda la vida, Gustavo Páramo, que invalida cualquier otro. En él, tú eres la heredera universal, como siempre debió ser. Estoy reuniendo el valor para confrontarla. Si algo me sucede, lleva toda esta información a las autoridades. Confío en ti, siempre lo he hecho. Te quiere, papá. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía una y otra vez sus palabras. Rabia, dolor, culpa, todo se mezclaba en mi interior. ¿Cómo no había visto las señales antes? ¿Cómo había permitido que esta mujer se interpusiera entre nosotros? Pasé las siguientes horas revisando meticulosamente todo el contenido del USB. Era abrumador. Mi padre, siempre metódico, había documentado todo, fechas, síntomas, análisis médicos, incluso había guardado pequeñas muestras del té especial
que Verónica le preparaba. Los análisis de sangre mostraban niveles alarmantes de arsénico y otros metales pesados. No lo suficiente para matar rápidamente, pero sí para causar un deterioro gradual, imitando los síntomas de varias enfermedades degenerativas. También había una investigación exhaustiva sobre Beatriz Morales, también conocida como Verónica Mendoza. Resultaba que esta no era su primera vez. Había estado casada 2 veces antes, ambos hombres adinerados, ambos fallecidos en circunstancias que, vistas ahora, parecían sospechosamente similares a lo que estaba experimentando mi padre. Con manos temblorosas, llamé al abogado mencionado en la carta. Gustavo Páramo me confirmó la existencia del verdadero testamento y acordamos reunirnos al día siguiente. Luego, tomé la decisión más difícil. Llamé a la policía. El detective Sánchez me escuchó con una mezcla de escepticismo y preocupación. Entendía su reacción. Mi historia sonaba a conspiración paranoica. Pero cuando le entregué el USB con toda la evidencia cuidadosamente recopilada por mi padre, su actitud cambió. Esto requiere una investigación inmediata, dijo, pero necesitamos más que sospechas. Si su padre está siendo envenenado como sugiere, cada día cuenta. Me preguntó si estaría dispuesta a colocar cámaras ocultas en la casa, específicamente en la cocina. La idea me revolvió el estómago. ¿Espiar en la casa de mi propio padre? Pero si había alguna posibilidad de salvarlo, tenía que intentarlo. Los siguientes días fueron una pesadilla logística. Con la ayuda de la policía, instalamos discretas cámaras en la cocina y el dormitorio principal durante otra de las ausencias estratégicas de ambos. También colocaron un dispositivo que permitiría recoger muestras de comida y bebida sin levantar sospechas. Y esperamos. No tuvimos que esperar mucho. 3 días después, las cámaras captaron a Verónica añadiendo un polvo blanquecino al té nocturno de mi padre, vertido desde aquel frasco sin etiqueta. Las muestras recogidas confirmaron lo impensable: arsénico, en dosis pequeñas pero constantes. La policía planeaba detenerla al día siguiente, con todas las pruebas ya aseguradas. Pero esa misma noche recibí una llamada que cambiaría todo. Mi padre había sufrido un colapso y estaba en el hospital. Cuando llegué, Verónica ya estaba allí, interpretando perfectamente su papel de esposa devota, devastada. Me miró con una mezcla de sorpresa y desdén cuando entré en la sala de espera. ¿Quién te llamó?, preguntó, como si no tuviera derecho a estar allí. El hospital, mentí. En realidad había sido el doctor Torres, amigo y colega de papá, quien me alertó en cuanto lo reconoció en urgencias. Los médicos hablaron con ambas. La situación era crítica. Fallo multiorgánico, probablemente causado por algún tipo de toxicidad. Necesitaban hacer más pruebas. Verónica palideció visiblemente. Seguramente es su enfermedad progresando, dijo rápidamente. Tiene Parkinson temprano, están tratándolo. El médico de guardia frunció el ceño. No veo nada sobre Parkinson en su historial. De hecho, sus síntomas no son consistentes con esa enfermedad. La policía no quería actuar hasta tener los resultados toxicológicos definitivos, pero yo temía que fuera demasiado tarde. Si Verónica sospechaba que estaba siendo investigada, podría huir, o peor, intentar acelerar el estado de mi padre. Tomé una decisión. Cuando ella salió a tomar aire, la seguí. La encontré en el estacionamiento, hablando frenéticamente por teléfono. Necesito salir del país ahora. No puedo esperar. Todo se está desmoronando. Cuando me vio, cortó abruptamente la llamada. ¿Qué querías decir con que todo se está desmoronando, Verónica? ¿O debería llamarte Beatriz? Su rostro se transformó. La máscara de la esposa afligida desapareció, reemplazada por una frialdad calculadora que nunca había visto antes. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz tembló ligeramente. Sé todo, Beatriz, sobre tus otros maridos, sobre el veneno, sobre el testamento falso. Papá también lo sabía, por cierto, lo ha sabido durante meses. No estaba segura de si esa última parte era cierta, pero por la forma en que su rostro perdió todo color, supe que había dado en el clavo. Eres igual que tu madre, escupió, siempre entrometiéndote.
Tu padre habría sido mucho más feliz sin ti, recordándole constantemente su pasado. Mi padre habría estado vivo y saludable sin ti, envenenándolo lentamente, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. En ese momento, como si fuera una señal del destino, el detective Sánchez apareció con 2 oficiales. Habían estado vigilando el hospital, anticipando exactamente este escenario. Verónica fue detenida esa misma noche. Las pruebas eran abrumadoras. El veneno en el té, los registros de su pasado criminal bajo otro nombre, las transferencias bancarias sospechosas, todo lo que mi padre había documentado meticulosamente. Desafortunadamente, el daño ya estaba hecho. Aunque los médicos lograron estabilizar a papá y comenzaron un tratamiento de quelación para eliminar los metales pesados de su organismo, 4 días después de la detención de Verónica, sufrió un ataque cardíaco masivo. El veneno había debilitado su corazón más allá de lo recuperable. Murió sosteniendo mi mano en un raro momento de lucidez. Siempre lo supe, dijo débilmente, pero para cuando quise hacer algo ya era demasiado tarde. Lo siento tanto, mi pequeña. No fue tu culpa, papá, le aseguré, aunque parte de mí sí lo culpaba. Culpaba su ceguera, su negación, su necesidad de llenar el vacío que dejó mamá con alguien que resultó ser un monstruo. El testamento verdadero comenzó, pero lo interrumpí. Lo sé, papá. Gustavo me lo mostró. Todo está en orden. Sonrió débilmente. Siempre fuiste la inteligente. Cuida nuestro legado. Esas fueron sus últimas palabras. El funeral fue 3 días después. Pequeño, íntimo, como él habría querido. Sus colegas, algunos amigos cercanos, yo. Verónica, por supuesto, no estuvo presente. Estaba detenida sin derecho a fianza, enfrentando cargos por asesinato premeditado, fraude, falsificación de documentos y una larga lista de delitos que seguía creciendo a medida que la investigación avanzaba. Fue entonces, durante el funeral, cuando uno de los investigadores se me acercó discretamente y me entregó un sobre. Encontramos esto en la caja de seguridad de su madrastra, dijo. Creemos que le pertenece. Era una memoria USB más, etiquetada simplemente como contingencia. La revisé esa misma noche y lo que encontré me dejó helada. Detallados planes sobre cómo deshacerse de mí si yo me convertía en un problema. Investigaciones sobre accidentes que parecieran naturales, información sobre mi rutina diaria, incluso fotos tomadas a distancia de mí entrando a mi apartamento o saliendo del trabajo. Verónica no solo había planeado matar a mi padre, sino que también me tenía en la mira. Y así llegamos al día del funeral, con ella acercándose a mí, creyendo todavía que tenía algún tipo de poder, que su plan funcionaría de alguna manera, diciéndome que no merecía estar en el testamento. Lo que ella no sabía es que yo ya estaba preparada para ese momento. Mientras me susurraba esas palabras venenosas, deslicé discretamente en su bolsillo una nota. Sé todo sobre tu contingencia. Espero que disfrutes de la cadena perpetua. La vi palidecer cuando leyó la nota minutos después. Nuestras miradas se cruzaron por última vez mientras los oficiales se la llevaban discretamente, para no alterar más el funeral. Han pasado 6 meses desde entonces. El juicio ha sido rápido, con pruebas abrumadoras. Beatriz Morales, alias Verónica Mendoza, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La investigación reveló que sus 2 anteriores maridos también habían sido envenenados de forma similar, pero en aquellos casos nunca se había sospechado nada. En cuanto a mí, ahora dirijo la clínica que fundó mi padre. He establecido una fundación en su nombre que se dedica a la investigación de enfermedades cardiovasculares y a proporcionar tratamiento gratuito a pacientes sin recursos. Es lo que él habría querido. La casa familiar la he vendido. Demasiados recuerdos, tanto buenos como terribles. No podía seguir viviendo allí sabiendo lo que había pasado entre esas paredes. En cambio, he renovado la cabaña en la montaña, convirtiéndola en mi hogar permanente. El lugar donde mis padres fueron realmente felices, donde los recuerdos están intactos. A veces me pregunto si podría haber intervenido antes, si hubiera habido señales que ignoré por estar ocupada con mi propia vida, con mi carrera. La culpa es una compañera frecuente, especialmente en las noches silenciosas.
El otro día, revisando viejas fotos para un proyecto de memoria familiar, encontré una que me dejó sin aliento. Papá, mamá y yo en la playa. El verano antes de que ella enfermara. Los tres sonriendo, sin idea de lo que vendría. Al reverso, con la letra elegante de mamá, decía: el amor verdadero nos protege, incluso cuando ya no estamos. Quiero creer que es cierto, que de alguna manera el amor de mamá por papá, el amor de ambos por mí, creó la fortaleza necesaria para que yo descubriera la verdad, para que de alguna manera se hiciera justicia. Beatriz Verónica no es la única de su clase. Desde que su caso se hizo público, he recibido decenas de correos de personas que sospechan situaciones similares en sus familias. Depredadores que se aprovechan de la vulnerabilidad, la soledad, el duelo. He comenzado a trabajar con un grupo de abogados y psicólogos para crear una red de apoyo para estas situaciones. Un lugar donde las sospechas puedan ser investigadas adecuadamente sin ser descartadas como paranoia o celos familiares. El último informe médico de mi padre, el que nunca llegó a ver, mostró niveles de arsénico 50 veces superiores a lo normal. Los expertos testificaron que el envenenamiento probablemente comenzó como algo sutil, quizás incluso inconsciente al principio, una forma de mantenerlo dependiente, debilitado. Luego se volvió intencional, calculado, una forma de acelerar su deterioro sin levantar sospechas. Lo que Beatriz no contaba era con la meticulosidad de papá. Incluso en su estado debilitado, incluso cuando su mente comenzaba a fallarle, su instinto médico permanecía intacto. Llevaba un registro detallado de sus síntomas, guardaba muestras, conectaba puntos que otros habrían pasado por alto, y sobre todo me confiaba a mí, aunque no directamente. Sabía que yo encontraría la verdad. Esa confianza es lo que me sostiene en los días difíciles. Hay algo más que descubrí recientemente, algo que no mencioné durante el juicio porque no era relevante para el caso, pero que ha cambiado mi perspectiva sobre todo lo ocurrido. Entre las pertenencias de Beatriz que la policía confiscó, había un diario. Al principio pensaron que podría contener información sobre sus crímenes, pero resultó ser algo muy diferente. Era un diario de su adolescencia y primeros años de adultez. Las páginas contaban la historia de una niña maltratada, abandonada por su madre, abusada por múltiples padrastros, una joven que aprendió a usar su belleza y astucia como únicas armas en un mundo que solo le había mostrado crueldad. No justifico sus acciones, por supuesto que no. Nada puede justificar lo que le hizo a mi padre, lo que había hecho a otros hombres antes que él, lo que planeaba hacerme a mí. Pero ese diario me dio un vistazo a la complejidad del mal, a cómo se forma, se nutre y finalmente se manifiesta. A veces, en mis momentos más oscuros, me pregunto si yo habría sido diferente de haber vivido su vida, si la línea entre víctima y verdugo es más delgada de lo que nos gusta admitir. Estas reflexiones no disminuyen mi dolor ni mi indignación, pero añaden capas de comprensión que no esperaba encontrar. Una semana después del veredicto, recibí una carta desde la prisión. Al principio pensé en quemarla sin leerla, pero la curiosidad pudo más. Era breve, apenas un párrafo. Tu padre fue el único que realmente me importó. Lo creas o no, al principio no planeaba hacerle daño. Solo quería seguridad, estabilidad. Luego descubrí lo del testamento, que todo iría a parar a ti y a esa clínica, y algo se rompió dentro de mí. No pido perdón, solo quería que supieras que con él, por un breve momento, imaginé una vida diferente. Ve. No le respondí. No había nada que decir, pero guardé la carta junto con los documentos del caso, otro fragmento de esta historia impensable que se convirtió en mi vida. A veces, cuando estoy en la clínica, algún paciente anciano que conoció a papá durante años me dice lo mucho que me parezco a él. No físicamente, ahí soy el vivo retrato de mamá, sino en los gestos, en la forma de hablar con los pacientes, en la dedicación. Tu padre estaría orgulloso, me dicen, y yo sonrío y asiento, porque sé que es verdad. Mi padre cometió errores, se dejó engañar por alguien que vio su vulnerabilidad y la explotó, pero también fue lo suficientemente valiente para enfrentar la verdad cuando la vio, lo suficientemente inteligente para documentarla
y lo suficientemente previsor para asegurarse de que yo tendría las herramientas para buscar justicia. El otro día, mientras ordenaba su biblioteca médica para donarla a la Facultad de Medicina donde estudió, encontré un pequeño libro de poesía entre los pesados tomos de cardiología. Un papel sobresalía de entre sus páginas. Era una nota escrita con su letra, sin fecha. La vida nos lleva por caminos inesperados. A veces nos perdemos, a veces nos encontramos. Lo importante no es no caer, sino tener la fuerza para levantarse. Dani siempre ha tenido esa fuerza, incluso cuando no lo sabe. No pude evitar sonreír entre lágrimas. Incluso ahora, desde donde sea que esté, papá sigue encontrando formas de darme fuerza. La mansión donde vivía con Verónica está ahora en venta. De los muebles antiguos que ella desechó, logré recuperar algunos. El sofá italiano que tanto amaba mamá, el escritorio donde papá escribió sus primeros artículos médicos, la mecedora donde me leía cuentos cada noche. Han encontrado su lugar en la cabaña, junto con fotos, libros y recuerdos que conforman el mosaico de nuestra historia familiar. La herencia financiera, considerable a pesar de los intentos de Beatriz por desviar fondos, se ha dividido entre la Fundación Inversiones para el Futuro de la Clínica y un fondo para investigar y asistir a víctimas de situaciones similares. Hay días en que todavía me cuesta creer que todo esto realmente ocurrió, que una mujer planeó tan fríamente la muerte de mi padre que estuvo tan cerca de salirse con la suya, que el hombre brillante e intuitivo que me crió fue tan vulnerable ante alguien que supo exactamente qué botones emocionales pulsar. Pero así es la vida, imprevisible, a veces cruel, a veces sorprendentemente justa. El consuelo que me queda es que papá, en sus últimos momentos de lucidez, supo que yo había descubierto la verdad, que no moriría engañado, que su legado estaría a salvo, que su hija seguiría adelante con la fuerza que él siempre vio en mí. Ayer, mientras tomaba café en la terraza de la cabaña, observando el amanecer sobre las montañas, tuve una sensación extraña y reconfortante, que de alguna manera papá y mamá estaban allí conmigo, en la brisa, en la luz del sol, en los recuerdos que permanecen intactos a pesar de todo. Y por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, me sentí en paz. La investigación sobre el pasado de Beatriz continúa. Han surgido sospechas sobre un tercer marido, anterior a los dos que ya se conocían, también fallecido en circunstancias poco claras. Las autoridades de 3 provincias diferentes están revisando esos casos, exhumando cuerpos, buscando el patrón de envenenamiento que ahora conocemos demasiado bien. Mi testimonio ha sido crucial en este proceso. He dedicado incontables horas a reunirme con fiscales, detectives, médicos forenses, compartiendo cada detalle que recuerdo, cada conversación, cada observación que en su momento pareció insignificante, pero que ahora forma parte de un patrón siniestro. Es inusual tener un testigo tan meticuloso, me dijo el fiscal principal después de una larga sesión. La mayoría de las personas en tu situación estarían demasiado afectadas emocionalmente para recordar con tanta precisión. No le dije que es precisamente el dolor lo que afila mi memoria, lo que hace que cada detalle permanezca grabado con dolorosa claridad. No le dije que a veces, en mis sueños, revivo conversaciones enteras con Verónica, captando ahora los dobles sentidos, las amenazas veladas que entonces pasé por alto. Una periodista me contactó hace unas semanas, interesada en escribir un libro sobre el caso. Le dije que no estaba lista, que quizás nunca lo estaría. Algunas historias son demasiado personales para compartirlas con el mundo, algunos dolores demasiado profundos para convertirlos en entretenimiento público. En cambio, he comenzado a escribir yo misma, no sobre el caso específicamente, sino sobre las señales de alarma, los patrones de comportamiento, las banderas rojas que todos deberíamos conocer. Sobre cómo el amor puede volvernos ciegos, sobre cómo la soledad puede hacernos vulnerables a quienes están dispuestos a explotar esa vulnerabilidad. No es un bestseller lo que busco, sino crear algo útil, algo que pueda evitar que otras familias pasen por lo que la mía pasó. El aniversario de la muerte de papá se acerca. He decidido conmemorarlo inaugurando una nueva ala en la clínica, dedicada a la atención geriátrica integral, con un enfoque especial en la detección de abusos a personas mayores.
Es un problema más común de lo que pensamos, especialmente en personas vulnerables por su estado de salud o situación emocional. Es extraño cómo el dolor puede transformarse en propósito, cómo la pérdida más devastadora puede, con el tiempo, convertirse en el motor de cambios positivos. No diría que todo pasa por algo. Odio esa frase, su implicación de que el sufrimiento tiene algún tipo de justificación cósmica. Pero sí creo que podemos darle significado a nuestras pérdidas a través de nuestras acciones posteriores. Anoche soñé con papá. Estábamos en la cabaña, como en los viejos tiempos, él preparando café en la cocina mientras yo leía en el sofá. Era un sueño tan vívido que podía oler el café, sentir el peso del libro en mis manos. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí en todos mis años como médico?, me preguntó en el sueño. ¿Qué? Respondí, sabiendo de alguna manera que era importante. Que curar no siempre significa salvar una vida. A veces significa permitir que alguien se vaya en paz, sabiendo que los que quedan estarán bien. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero con una extraña sensación de calma, como si hubiera recibido un mensaje que necesitaba escuchar. La vida continúa, día tras día. Hay momentos oscuros, noches en las que la rabia y el dolor parecen insuperables, pero también hay mañanas como esta, con el sol filtrándose entre los árboles, el aroma del café llenando la cabaña y la certeza de que, a pesar de todo, estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer, y eso, por ahora, es suficiente.